Hola, y bienvenidos una vez más a Leyendas y Cuentos de la Noche. Les saludo a su anfitrión de siempre, Felipe Ortiz, agradeciendo a todos los internautas por la atención y la participación en este su programa favorito. En esta ocasión, quiero relatarles un par de historias relacionadas al mismo tema que me fueron platicadas, la primera por mi abuelo y la segunda por un amigo del estado de Guerrero. Antes de comenzar estas dos historias, me gustaría platicarles un poco acerca del tema que vamos a tratar, de los llamados nahuales. De acuerdo con la tradición mesoamericana, lo cual incluye a México y varios países de Centro y Sudamérica, el nahual es una persona que es capaz de transformarse en otro animal. Hay varias leyendas de cómo es posible lograr este objetivo. De acuerdo con una de ellas, en el momento en que todo ser humano nace, en algún lugar del mundo, nace un animal cuyo espíritu queda vinculado al de aquel ser humano que nació en ese momento. Y hay algunos seres humanos que mediante la práctica de la hechicería y la magia logran conocer el espíritu de ese animal, adquiriendo las propiedades y la vitalidad del mismo y pudiendo transformar incluso sus cuerpos al cuerpo de ese animal. Este fenómeno es conocido alrededor del mundo y no solamente en América, aunque en esta ocasión nos enfocaremos simplemente a las pequeñas historias que les voy a platicar. La historia de los nahuales es una historia extensa, complicada y cuyas raíces y tradiciones difieren de zona a zona y de país en país, pero cuya esencia básicamente es la misma. Es el poder de una persona para transformarse en otro animal. Algunos de ellos usan estos poderes para bien y otros lo usan para el mal. Antes de comenzar, asegúrese de que todas sus puertas están cerradas y, si es posible, mantenga las luces encendidas para no sentir tanto miedo. En esta ocasión, aprovecho para mandar un saludo al estado de Guerrero y un saludo muy especial para aquel amigo que me contó una de estas historias. Aquí comenzamos. La primera historia que le voy a platicar me la contó mi abuelo y va de la siguiente manera. Mi abuelo, como ya les he platicado, es originario del estado de Hidalgo. Cuando él era joven, vivía cerca de las faldas de la ciudad de Tulancingo, que en ese tiempo entonces las orillas se le conocía como la Nopalera. Le estoy hablando ya de hace bastante tiempo atrás, en donde la ciudad de Tulancingo sería tal vez un tercio de lo que es ahora. El lugar en que le estoy platicando ahora es una vibrante ciudad y muchos de los lugares en que le estoy diciendo tal vez ya no existan debido a la construcción y a la modificación del ambiente para el crecimiento de la ciudad. Pero en aquel entonces era parte de lo que nosotros le llamábamos el monte, la nopalera, en donde todavía me tocó ir a recoger tunas con mi abuelo, y que en alguna ocasión llegó incluso a mostrarme el lugar en donde él cuenta sucedió la historia que les voy a platicar enseguida. Mi abuelo vivía aparte de sus dos hermanos con su mamá. Uno de ellos, hermano menor que él, de nombre Ignacio, siempre era muy apegado a mi abuelo, y ambos usualmente salían juntos a todos lados. En alguna ocasión, cuenta mi abuelo, llegó a visitarlos un tío de ellos del estado de Veracruz, y aunque ya no recuerdo su nombre, mi abuelo me cuenta que esa era la primera vez en que lo conocían. Pasó un par de días con la familia mientras se ponía al tanto de todo lo que pasaba con su vida con su hermana, la madre de mi abuelo. Ya llevaba un par de días viviendo el hombre con ellos cuando le pidió a mi bisabuela que le prestara a los muchachos, como les llamaba, para que pudieran ir al monte junto con él a recoger nopales y tunas, y también para cortar un poco de leña, a lo cual
La bisabuela accedió de buena gana, argumentando que sería bueno para los muchachos, mi abuelo y su hermano Ignacio, de que salieran al aire libre para despabilarse un poco. Así fue entonces, cuenta mi abuelo, que los tres tomaron rumbo hacia la nopalera. En dicho lugar hay varias barrancas en cuyos lados pueden encontrarse varias cuevas en las que uno puede pasar la noche. Esas cuevas eran utilizadas antes por los pastores, en donde podían descansar junto con el pequeño ganado que tenían. Y alrededor de dicha nopalera había varios ranchitos en los que había pequeños corrales con animales de campo, vacas, chivos, gallinas y todo lo que se puede encontrar en una pequeña granja. En aquel entonces les tomaría alrededor de unas 5 horas caminando para poder llegar a dicho lugar. Cuando llegaron ya era un poco tarde y cuenta mi abuelo que ya estaba un poco oscuro, lo cual quiere decir que tendrían que pasar ahí la noche para poder dedicarse a recolectar nopales y tunas al día siguiente. El tío entonces procedió a llevarlos a una pequeña cueva localizada en una de las barrancas de la nopalera. Aquella cueva tiene alrededor de unos 20 metros de profundidad y la entrada es un pequeño círculo de unos 2 o 3 metros de diámetro, seguido de un pequeño corredor y después una pequeña esquina para dar paso a un cuarto de unos 7 o 8 metros de ancho. Mi abuelo ya había visitado esta cueva con anterioridad, lo cual él estaba familiarizado con el lugar. Cuenta que cuando llegaron a este lugar, el sol ya estaba a punto de meterse en el horizonte, para lo cual el tío les pidió que juntaran leña, lo suficiente para armar una gran fogata, ya que de acuerdo al tío, pasarían ahí la noche, para lo cual mi abuelo y su hermano comenzaron a juntar leña por los alrededores, mientras que el tío se metió a la cueva para preparar el lugar. Ya estaba entrada la noche cuando mi abuelo regresó junto con su hermano al lugar, y el tío les explicó que debían esperarse afuera mientras él preparaba la cueva. A mi abuelo le cayó un poco de extraño, porque de acuerdo a él, ¿qué habría que preparar? El tío solamente los dejó que metieran la leña y les pidió que esperaran a la entrada de la cueva, que esperaran hasta que él saliera por ellos. Cuenta mi abuelo que pasaron las horas y en aquella región, usualmente en aquella temporada se pone lo suficientemente frío como para poder tener que buscar cobijo. Y a mi abuelo y a su hermano le parecía un poco injusto que el tío estuviese dentro de la cueva con la fogata y ellos afuera esperando, pasando frío. Así que se pusieron de acuerdo y ambos quisieron saber qué es lo que estaba haciendo el tío, ya que para este entonces ya habían pasado demasiadas horas sin que supieran de él y solamente podían ver el resplandor de la fogata que se filtraba a través de las paredes de la cueva. Mi abuelo y su hermano se dispusieron a entrar entonces a la cueva, tratando de no hacer ningún ruido que alertara al tío, ya que querían saber qué es lo que estaba haciendo el tío sin que él se diera cuenta. Conforme caminaban a través del pequeño corredor, antes de llegar a la pequeña curva para llegar al cuartito, mi abuelo comenzó a escuchar ruidos de que alguien se estaba arrastrando en el piso, lo cual le sonó un poco de extraño, pero siguieron caminando y viendo cómo había unas sombras que se reflejaban a través de las paredes en la cueva, producto de la luz de la fogata. Siguieron avanzando y conforme avanzaban, pudieron escuchar más y más aquellos ruidos de que algo se estaba arrastrando en el piso. Comenzaron a notar a través de la luz de la fogata la ceniza que comenzaba a levantarse, alborotada por lo que se estaba arrastrando en el piso. Al llegar a la pequeña curva, él y su hermano decidieron asomar la cabeza para ver qué es lo que estaba pasando,
Aquí es donde cuenta mi abuelo que su idea del mundo cambió para siempre. A través de la luz de la fogata, lo primero que pudo observar fue a su tío, al cual solamente tenía un par de días de conocerlo. Estaba parado, dándoles la espalda a él y a su hermano. Y cuenta mi abuelo que el tío estaba completamente desnudo. Y a medida que estaban viendo, el tío comenzó a levantar cenizas de lo que estaba sobrando de la fogata y se las frotaba en el cuerpo. Entonces, mi abuelo y su hermano vieron con fascinación cómo el tío se acostó al lado de la fogata, encima de las cenizas que sobraban de toda la leña que se había quemado por ese par de horas en el cual había estado él ahí, y comenzaba a revolcarse. Se revolcaba en las cenizas de la fogata, y mi abuelo y su hermano pudieron ver con incredulidad cómo la ceniza comenzó a alborotarse, evitándoles ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Así pasaron unos segundos, y ellos solamente podían ver cómo el cuerpo del tío se revolcaba en la ceniza. Entonces, cuenta mi abuelo, que lo más absurdo e inexplicable sucedió. El tío dejó de moverse. Mi abuelo y su hermano para este entonces ya no podían moverse por el miedo. Pensaron que el tío estaba loco. Mi abuelo cuenta que lo que vio enseguida le paró los pelos de punta, porque en ese momento, a través de las cenizas que ya comenzaba otra vez a sentarse en el piso de aquella cueva, y a través de la difusa luz de la fogata, mi abuelo pudo ver con claridad cómo en vez del tío, lo que se levantaba era un burro. Sí, un burro, cuenta mi abuelo. Él había visto con claridad cómo el tío se había acostado en aquella ceniza y se había revolcado, y no podía dar crédito a lo que sus ojos veían ahora. En vez del tío, lo que se estaba levantando frente a él y su hermano era un burro. Ambos jóvenes ya estaban petrificados por el miedo. Cuenta mi abuelo, lo que sucedió enseguida se le quedaría grabado para siempre en la mente. Aquel burro, al parecer, ya se había dado cuenta de la presencia de los dos, y volteando su enorme cabeza, se dirigió a mi abuelo y a su hermano, y con una voz ronca, el animal les dijo: «Súbanse a mi lomo, ya nos vamos». El abuelo cuenta que ambos estaban como hipnotizados, ya no se podían mover, y no sabía si era el miedo o la curiosidad lo que les hizo obedecer a aquel animal, y ambos subieron al lomo de aquel burro, que salió caminando de la cueva. Comenzó a subir a través de la ladera de una de las barrancas. Cuenta mi abuelo que ya la noche estaba demasiado entrada. Comenzaron a caminar a través de un pequeño caminito rural que servía de camino a varios de los ranchitos localizados a través de la nopalera. Cuenta mi abuelo, al llegar al primer ranchito, se paró aquel burro junto al corral y procedió a decirle a mi abuelo que abriera la reja del corral. Mi abuelo, al parecer, no podía hacer otra cosa más que obedecer a aquel animal. Así que se bajó del burro y procedió a abrir la puerta de aquel pequeño corral. A mi abuelo le extrañó que, a pesar de que lo que estaba viendo no era algo natural, él no sentía miedo y tenía la sensación de querer hacer lo que el burro le decía. Acto seguido, después de abrir la puerta, mi abuelo volvió a montarse del burro, que siguió caminando, y para su sorpresa, los pequeños animales de aquel corral
comenzaron a salir de él y a seguir al burro. Y cuenta mi abuelo que iban caminando y chivos, borregos, gallinas, todos esos animales iban siguiendo al burro sin hacer ningún ruido. Pasaron otro pequeño ranchito. El burro le dijo a mi abuelo que hiciese lo mismo, que se bajara y abriera la puerta del corral. Mi abuelo, sin poder hacer otra cosa, obedeció los mandatos de aquel animal. Otra vez, los pocos animales que había en aquel pequeño corralito salieron y comenzaron a caminar detrás del burro. Así pasaron varias horas a través de la noche, visitando varios ranchitos y haciendo la misma operación, abriendo el corral y dejando salir a los pequeños animales que seguían sin hacer ruido ninguno, al burro sin ni siquiera protestar o salirse del camino. Cuando la madrugada estaba entrada, aquel burro se dirigió con toda la fila de animales una vez más a aquella cueva. Cuenta mi abuelo que aquel burro los dejó a la entrada de la cueva, les dijo que lo esperaran y entró con todos los demás animales siguiéndole. Mi abuelo y su hermano ya no tenían ni siquiera las fuerzas para tratar de correr o tratar de hacer otra cosa que no fuera lo que aquel animal les decía. Así que se sentaron a esperar a la entrada de la cueva. Unos minutos más tarde, cuenta mi abuelo que quien salió de la cueva fue una vez más su tío, pero esta vez vestido tal como había entrado la primera vez a la cueva. Y el tío, sin decir palabra alguna, comenzó a juntar algunas de las varas que había apartado cuando juntaron la leña y comenzó a hacer un pequeño cerco a la entrada de la cueva para detener a los animales que habían entrado y que ahora se encontraban dentro de aquella cueva. Y acto seguido le dijo a mi abuelo y a su hermano que no tenían que decirle nada a su mamá acerca de lo que había pasado esta noche, ya que él se molestaría mucho y las consecuencias podrían ser muy malas para ambos, e incluso para la mamá de mi abuelo y de su hermano. Para lo cual, mi abuelo y su hermano prometieron nunca más volver a hablar de esto con su madre. Así regresaron a su casa, y el tío pasó un par de días más todavía con ellos. Cuando al fin se despidió, una vez más separó a mi abuelo y a su hermano y les volvió a decir aquella advertencia que les había dicho en el monte, que nunca le dijeran a su hermana qué es lo que había sucedido aquella noche. Mi abuelo me contó que muchos años más tarde, cuando él ya era una persona mayor, se enteró de la muerte de aquel tío y finalmente pudo platicar con su hermano la experiencia que habían vivido juntos. Para este entonces, ya mi bisabuela había fallecido, así que mi abuelo ya no tenía problema alguno en platicar la historia. Todas aquellas personas a las que les platicó la historia lo tomaron solamente como esto, como una historia para entretener a los nietos, o a los amigos, o a los familiares. Pero mi abuelo jura y perjura que lo que le sucedió fue algo real, y que si alguna vez tuviésemos duda, le preguntáramos a su hermano Ignacio. Pero en la única ocasión que tuve la oportunidad de preguntarle a mi tío Ignacio si lo que decía el abuelo Félix era cierto, él jamás me quiso responder, diciéndome solamente que él no se acordaba, y que si se acordaba, no le gustaba hablar del tema, ya que esas cosas le pertenecían al pasado, decía él, y nunca más volvió a responder a mi pregunta. Sin embargo, el abuelo Félix,
Hasta la última vez que lo vi, me contaba esta historia diciéndome que había sido una historia verídica, de la noche que él y su hermano vieron con sus propios ojos a su tío, el Nahual.